Vamos a orar antes de empezar. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados y ofensas, Señor, y vamos a iniciar el seminario en este momento. El seminario que he querido grabar durante la semana y no he podido por enfermedad. Pero gracias, Señor, que me siento un poco mejor. Gracias por tus medicinas naturales que existen en este planeta para sanar nuestras enfermedades. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido por gente que está en los pecados, Señor. Te pedimos, Señor, que los zarandee fuera de esos pecados y que sean liberados de la garra de Satanás. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a los que están oyendo en este canal de YouTube estas clases bonitas, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, grandemente te lo pedimos. Amén y amén. Gracias para entonar este canal de YouTube. Vamos a seguir con la clase, estamos en la lección número 3 y vamos a estar analizando la abominación asoladora y vamos a enfocarnos un poco de ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a apagar ya el himno. Es bonita la alabanza, este se llamaba Jesús pronto volverá. Te la voy a leer. Dice, Jesús pronto volverá al mundo con gran poder, promesa nos dio y la cumplirá, su rostro podemos ver. En gloria y majestad vendrá nuestro Salvador, pues señales por doquier anuncian al Señor. Muy pronto el Señor vendrá y el pueblo que le esperó, de vil tentador, librado será por Cristo. Amén. Vamos a comenzar con el seminario. He tratado de, mi voz todavía no está muy clara, ¿verdad? Vamos a hacer este seminario, es casi de 2 horas. El día de ahora, cada clase es casi 2 horas aproximadamente, pero lo vamos a dividir por parte 1 y la parte 2. Si es posible, tal vez la puedes juntar juntas, vas a ver la diferencia en esta grabación, ¿verdad? Parte 1 es la lección 3, la abominación asoladora, parte 1, ¿verdad? Vamos a analizar en estas cosas. Padre, tu palabra se lea a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que los alumnos aprendan en estas cosas. Estamos ahorita en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, amén. Ok, entonces vamos a estar analizando, todavía estamos en el seminario, el seminario se llama Mateo 24 y las señales del fin, son 15 temas, 15 lecciones, son 15 temas de este seminario. Estamos apenas en la lección 3, hicimos la 1 y la 2, ahora estamos en la lección 3, no más que en la segunda que tuvimos, era la segunda, la última que tuvimos, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Déjame regresar a las páginas para refrescar nuestras mentes, se llamaba Las Águilas de Babilonia, se mencionaban las águilas. No, las águilas de Babilonia, ¿por qué mencionó las águilas? Ya me estuve rechiqueando aquí. Las águilas son usadas muchas en el, ¿cómo se llama? En el paganismo, ¿verdad? En el paganismo Babilonia. Ahora Babilonia antigua, no estoy hablando de la Babilonia, la primera Babilonia que era la ciudad de Babilonia. Ahora me refiero a una Babilonia diferente que es la ramera, ¿verdad? La ramera, la prostituta de de todo, y tiene sus hijas, ¿verdad? Esa ahora también Roma, o sea, estamos hablando de Roma imperial, también usó águilas, pero eso vamos a verlo más adelante del tema, ¿ok? Va a ser en la lección 4, pero ahorita en la lección 3 vamos a analizar la abominación asoladora, ¿ok? Vamos a analizar, antes de la destrucción de Jerusalén, hubo señales como señales del fin, como miramos en Mateo 24, los terremotos, las inundaciones, las catástrofes que han existido, eran señales de la destrucción de Jerusalén en ese tiempo. Se vuelve a repetir nomás en una forma global, ¿verdad? Ojalá que me entiendan mi español porque mi voz está un poquito ronco por la enfermedad que tuve en esta semana. Quise grabar este video desde lunes, pero no pude lamentablemente por la enfermedad. Bueno, no por enfermedad, sino que porque
me salió, era muy largo, lo hice muy largo y quise terminar toda la lección en un solo video y eso causó cansancio y entonces me cansé mucho y me estaba durmiendo enfrente de la cámara y me di cuenta, mejor cancelé la grabación, borré todo y estoy volviendo a hacer tuve que volverlo a hacer. Y ojalá que, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir adelante, vamos a ver. Bueno, la lección es la lección 3, la abominación asoladora. Eh, en esta lección estudiaremos las señales que ocurrieron inmediatamente antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, no 60, 70. Se recomienda que el alumno recuerde que los detalles, pues más adelante veremos que las mismas señales ocurrirán a nivel global antes de la segunda venida de Cristo. Antes de la segunda venida de Cristo va a ocurrir igual, lo mismo que ocurrió. Bueno, no igual, exacto, nomás aquí similar. Bueno, vamos a ver inundaciones, terremotos, fuegos por todas partes, lo que estamos viendo, rumores de guerra, nación contra nación. Todo eso se está viendo ya enfrente de nuestras narices, incluyendo Apocalipsis 13, donde habla de, la, de las dos bestias, la bestia que sale del mar. Mar representa multitudes, agua también representa similar, multitudes, pueblos, poblados, ¿verdad? Y entonces la bestia que sale de allí es la Roma, que la herida de muerte ha sido sanada. Y luego la segunda bestia que sale en el versículo 11 del capítulo 13 de Apocalipsis es Estados Unidos de Norteamérica. Todas estas dos bestias modernas en el tiempo de ahora se están cumpliendo el pie de la letra. Todo va en conjunto con Mateo 24 también, todo está conectado, no más que todavía falta que se cumpla la marca de la bestia que está a la vuelta de la manzana, ¿verdad? Pero ahorita vamos a enfocarnos a la abominación asoladora, ¿ok? Bueno, vamos solamente a explicar lo que está escrito aquí y luego ya yo la ley dominical pues parece que ya la mencioné varias veces, que esa es también la abominación asoladora en el tiempo moderno, señal de salir de las grandes ciudades. Y la señal ya está realmente, pero estamos haciendo preparativos. Se tiene que ser preparativos antes de salir para no salir corriendo como gallina y todo sale mal. No, en orden. Dios nos va a dar la salida, Dios nos va a decir a dónde tenemos que ir. También eso va para ti, mi hermano, mis hermanas, y cómo se debe preparar, comprar un lugar afuera de las ciudades y saber estudiar en YouTube todo lo que es la siembra y todo eso, ¿verdad? Anyways, vamos a entrarle al tema. Ya sabemos que estas señales van a pasar en nivel global antes de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Así como pasó antes de la destrucción de Jerusalén, se veían estas mismas señales. Vamos a estudiar las señales preliminares antes de la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? En Mateo 24, del 4 al 8, guerras, pestilencias, hambres y terremotos serían tan solo el principio de dolores. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Voy a ir un poco rápido y explicar un poco rápido, porque este es largo el tema y tenemos un tiempo, tenemos que hacer exactamente el tiempo, ¿verdad? Allí ya leímos, son las palabras claves, son que principio de dolores, en mi nombre, guerras y rumores de guerras, pestes y hambres y terremotos y principios. Ahora bien, esas son las señales preliminares antes de la destrucción de Jerusalén, y eso va a ser igual antes de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Bueno, vamos a enfocarnos ya ahorita antes de la destrucción de Jerusalén, para que miren las similitudes
similitudes que están pasando ahorita. Me cuesta pronunciar en español la palabra similar, es cosa similar, casi lo mismo, igual, ¿ok? Similitudes, me cuesta pronunciar esa palabra, similar, es como similar, lo mismo, igual. Bueno, ahora vamos a enfocarnos en los falsos cristos y falsos profetas, ¿verdad? Hay mucha información aquí, voy a ser breve, ¿verdad? Si es posible si voy a dar, porque aquí hay citas que se repiten, nada más voy a decir unas cuantas citas, primero Dios que, ¿verdad? Anyway, sigamos. Hechos 5, 36 y 37, Teudas y Judas a Galileo eran falsos profetas en ese tiempo. Ahora, miren lo que dice el libro de Hechos. El versículo dice así: porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. Y a este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Son gente, falsos profetas que se levantaron en ese tiempo y engañaron a muchas gentes. Y mucha gente le siguieron a ellos y perecieron. También Judas el Galileo lo mismo. Hizo su grupo de gente, su grupo de gente lo seguía y se perdieron. Nosotros en estos días también está pasando. Hay muchos falsos movimientos allá afuera y pueden llegarnos a la perdición. Hay que tener mucho cuidado a quién vamos a seguir, a Cristo o al hombre. No hay que seguir hombre, hay que seguir a Cristo. Seguir su palabra. Amén. Anyways, Hechos 9 y 10. Simón el mago era otro falso Cristo en la época de Jerusalén, antes de la destrucción. Miren lo que pasó aquí. Pero, miren lo que dice el versículo. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, y a este oía atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Precisamente estuve viendo un show en Netflix sobre de los discípulos de Jesús y Pablo, y ahí se miró Simón el mago, ahí salió. Pero ahí en el show él se arrepintió. Al fin fue alcanzado por Dios y se arrepintió de sus pecados y se hizo discípulo de Dios, pero casi muere. Dios supuestamente lo castiga ahí en la película, pero realmente en la película es una ficción. Pero aquí vamos a enfocar, pero aquí mira, esto es lo que hacía. Hacía magias, así como hacen los magos en los auditorios, que hacen las cartas, se desaparece las cosas. Como un ejemplo este Bluetooth, vengo yo, y ya no lo tengo en la mano. ¿Qué pasó? Hice magia. Cosas así, esas cosas del diablo. Cosas del diablo. Eso se llama espiritismo moderno. Pecado, abominación. Sí, la magia es pecado, brother. Así es. Pero anyways, este Simón hacía ese tipo de magia y decía que era el poder de Dios, que era un blasfemo. ¿Qué fin de verdad tuvo este hombre? Saber, no dice. Pero vamos a ir a 1 de Juan 2:18. En 1 de Juan 2:18 muchos anticristos surgieron. La palabra anticristo significa uno pretende ocupar el lugar de Cristo. ¿Qué es un anticristo? El que dice que es como un Cristo aquí en la tierra. ¿Y quién es ese personaje hoy en día? Ya sabemos. Los papas se dicen ser vicarios de Cristo, son como Cristo en la tierra. A él le tienes que pedir perdón de los pecados para que Él interceda por ti con Cristo. Cuando Cristo te dice: venid a mí, que yo os haré descansar, venid a mí, yo soy el pan de vida. Él es el que perdona pecados, no un hombre humano.
Ahora bien, vamos a ver lo que dice aquí el versículo de 1 de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Se refiere a uno que profesa ser el Cristo, oponiéndose así a Cristo. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Quién es ese personaje? ¿Eh? Uno que tiene un gorrito blanco y una sotana larga, blanca, con una cruz pagana grande. Ese, eso es un sistema de anticristo. Esa es una persona que muestra ser el anticristo. Hay muchos anticristos que han pasado durante el tiempo, pero tenemos que nosotros tener nuestra vista en profecía. El hombre de pecado que habla según Tesalonicenses 2, capítulo 2. Anyways, vamos a verlo. Aquí habla de Flavio Josefo. Antes de hablar de Flavio Josefo, Josefo era un historiador que vivió en el tiempo de la destrucción de Jerusalén. Él fue testigo de todo lo que pasó. Por eso él vaya a Google, a Wikipedia y ponga Flavio Josefo y usted puede ver su historia, quién era él. Este era un romano antes y comenzó yo creo que se hizo cristiano a la misma vez. Este es Flavio Josefo. Miren lo que dice aquí, si lo puedes ver, lo puedes leer. Puedes leerlo ahí, no sé si lo puedes leer. No lo va a tener mucho tiempo, pero este es Josefo. Yo te lo voy a leer rápidamente lo que es. Solamente voy a leer un poquito nada más porque quiero avanzar con el tema. Tito Flavio Josefo, también conocido por su nombre hebreo, José ben Matugaya. José ben Matugaya. No me lo puedo, es un nombre chistoso que no lo puedo pronunciar, lo digo como yo pueda. ¿Ok? Del 37, 38, Roma 101. Fue un historiador judío, ¿ok? Fariseo, desidente de la familia de sacerdotes, hombres de acción, estadista y diplomático. Fue uno de los caudillos de la rebelión de los judíos contra los romanos. Hecho prisionero y trasladado a Roma, llegó a ser favorito de la familia imperial Flavia. En Roma escribió en griego sus obras más conocidas, La guerra de los judíos, Antigüedades judías y contra Apión. Fue considerado como un traidor a causa de judía, odiado por los judíos. Su obra fue preservada por los romanos y los cristianos. ¿Ok? So él parece que apoyó a los cristianos conforme a esto. Ahora bien, los libros que la obra que él tenía, él escribía libros. Se llamaba La guerra de los judíos, Antigüedades judías contra Apión y Testimonio Flayano. Parece, estas son la obra de ellos. Ahí me parece que hay más. Pero usted haga su tarea, usted puede ver quién es Flavio Josefo. Ahora bien, miren lo que escribió él en uno de sus libros, se llama Impostores y Engañadores. Además, se levantarán, corrección, en el libro que se llama Antigüedades de los Judíos. Miren lo que escribió Josefo. Él es evidente, él vio todo lo que pasó durante la destrucción de Jerusalén, antes que fuera destruida la ciudad, todo lo que él escribió. Él observó y escribía todo lo que observaba. Él era un historiador, le gustaba mucho la escritura y todo eso. Además, se levantaron impostores y engañadores que convencieron a la muchedumbre que los siguieran al desierto, puesto afirmaban tener poder para mostrarles maravillas y señales incuestionables que harían en armonía con el plan de Dios. Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos. Ahora bien, engañadores y impostores
que profesaban ser inspirados divinamente para forjar cambios revolucionarios, persuadieron la multitud que se comportará como desjuiciados, conduciéndolos al desierto con la creencia que Dios les daría allí señales de su liberación. Pobre gente engañada, me da gente. ¿Cómo puede haber gente tan cruel engañar a las personas, a almas que quieren ser salvas? A mí me da tanto dolor eso, la mera verdad. A mí, a mí por eso que venga un hombre a mí y me diga a mí que así es, ya lo mando al carajo y le reprendo su demonio. ¿Por qué? Porque es un impostor. Y a mí, los impostores, pues yo se los digo al Señor que los zarandee y que les quite sus malos espíritus. A mí no me gusta que me engañen ni que engañen al pueblo. Tenemos que tener mucho cuidado que no ser engañados por estos impostores satánicos. Además, más bien, ellos también ni se dan cuenta que están usados por el diablo. Tal vez ellos también están engañados ellos mismos. Y como piensan que sus poderes vienen de Dios y no del diablo, engañan y se llevan a otros rasgos. Por eso hay que estudiar la palabra para que nadie nos engañe a nosotros y reprender a esa persona. Si viene la persona, a mí me han venido gente con fábulas y yo les abro la Biblia y les hablo con la Biblia y no pueden conmigo, no se paran y se van. Tengo amistades en el trabajo que son de la iglesia pentecostal. Dios me perdone, no quiero yo ofender a ningún hermano de la iglesia pentecostal, hay gente hermosa allí, ¿verdad? Pero no me gustan los engaños, a mí. Y viene aquí en mi casa, aquí estamos estudiando la Biblia juntos, yo le abro la puerta y me viene con fábulas de que el alma no es que no somos realmente el cuerpo, sino que el alma es el semen. ¿Cómo va a decir a mí que el alma es el semen? La Biblia no enseña eso. El alma no dice que el alma es el semen. ¿Cómo va? Esas cosas que no tienen, ¿de dónde sacan esta gente? Fábulas que no están escritas en la Biblia. El alma es un ser viviente, es un cuerpo vivo con aliento de vida. Nosotros somos alma. Sin este espíritu, el cuerpo no vive, es un alma muerta. El alma desaparece después de muerto uno. Porque Cristo dice que nosotros dormimos. Cuando nosotros dormimos, estamos dormidos hasta la segunda venida de Cristo Jesús. El alma desaparece o duerme. La Biblia sí lo enseña. O sea, duerme, el alma, el espíritu regresa a Dios, el espíritu regresa a Dios, el aliento de Dios regresa a Dios, y nosotros estamos puestos en descanso. No dice que el alma viene de un semen. La Biblia no enseña ni menciona esas cosas. No hay que tener cuidado cómo interpretar la Biblia incorrectamente. Es cosas absurdas. Yo le abrí la Biblia y le dije, así dice la Biblia. Mira, y mejor se paró. Ay, mira, hermano, Dios me lo bendiga, ya es hora, ya me tengo que ir. Y se fue. Hay que tener cuidado con falsos maestros y falsos cristos, porque en nuestra iglesia también hay. En tu iglesia también hay. Y hay que estudiar la Biblia para que eso no te engañen. Porque están mezclados junto con lo otro, la tribu y la cizaña. La cizaña son los falsos profetas. Y la gente, qué tibia. Y la gente, y la trigo es los calientes, los maestros que quieren enseñar la palabra. Acuérdate que también hay cristianos que parecen que son trigo, pero son cizaña. Son los falsos maestros. Hay que tener cuidado. Ese es cizaña. Es cizaña, maestros. Los falsos maestros son cizaña. Es parte de la profecía. ¿Ok? Ahora bien, sigamos leyendo. ya me salí. Que profesan ser, engañadores, impostores profesan ser inspirados divinamente para forjar cambios revolucionarios. Persuadieron a la multitud que se comportara como desjuiciados, conduciéndolos al desierto con la creencia que Dios daría allí señales de su liberación. Flavio Josefo, Guerra de los Judíos. Él también lo escribió. Ya leímos como 2 escritos de él.
Ahora, en Judas, sigamos leyendo. En Judas las cosas iban de mal en peor, pues el territorio se infestó nuevamente con malhechores y impostores que engañaban a la multitud. Flavio Josefos, Antigüedades de los Judíos. Ahora la sierva del Señor, en el deseado de toda la gente, es página 582, dice la sierva del Señor, muchos falsos mesías iban a presentarse pretendiendo realizar milagros y declarando que el tiempo de la liberación de la nación judía había venido. Había venido. Declarando que el tiempo de la liberación de la nación judía había venido. Iban a engañar a muchos. Las palabras de Cristo se cumplieron. Entre su muerte y el sitio de Jerusalén aparecieron muchos falsos mesías. Elena de White, El deseo de la gente, página 582. La sierva de Dios lo afirma también. Y también esta afirmación que Elena de White da aquí se cumple también en nuestros tiempos. Acuérdate que todo lo que estamos leyendo es en la destrucción de Jerusalén. Antes de la destrucción de Jerusalén, todo lo que estaba cumpliendo. Y todo vuelve a cumplirse igual no más globalmente en todo el mundo. Ahora bien, las guerras, rumores de guerras. Ahora vamos a ir a guerras, rumores de guerras y insurrecciones. Jesús nació en un periodo de paz nunca visto en la historia del Imperio Romano. La Pax Romana comenzó con César Augusto en el año 17 a.C. Continuó hasta el tiempo de Nerón en el año 67 después de Cristo. ¿Ok? Continuó. Ahora bien, Nerón comisionó al general Vespasiano para que aplastara la insurrección de los judíos en Palestina, hecho que culminó con la destrucción de Jerusalén en el año 70. ¿Okay? Según Josefo, el dirigirse hacia Jerusalén, el general Vespasiano destruyó todo el ayo en su camino, pues en su estrategia, no dejar nada fuera de Jerusalén, tras siquiera pudiera luego impedir el sitio de la ciudad. Fabio Josefo, Guerra de los Judíos. Ahora, Josefo escribió durante el periodo inmediatamente antes de la destrucción de Jerusalén. Los libros libraron batallas con acalonios. Ahora, los acalonios, los guerras de los judíos, los samaritanos, los antigüedades de los judíos, los alejandrinos, los guerras de los judíos, los sirios, guerra de los judíos. Consiguiente al periodo que siguió el reinado de Nerón, dice el historiador romano Tácito, dice, la historia que comenzó a describir que fue un periodo lleno de desastres terribles y batallas y rasgado por muchos civiles. Fue un periodo horrible aún en la paz. 4 emperadores perecieron por espada. Hubo 3 guerras civiles, más guerras externas, y con frecuencia ambas al mismo tiempo. ¿Qué cosas? Hubo muchas guerras en el tiempo antes de la destrucción de Jerusalén. Las palabras claves: luchas civiles, guerras externas. Tremendo. Josefo también escribió que después de la muerte de Nerón, todo quedó en desorden. Las guerras de los judíos. Ahí está la acotación. La sierva del Señor dice en el deseo de toda la gente en la página 582, hermana White confirma que hubo varias guerras fuera de Jerusalén antes que la ciudad fuera sitiada por los romanos.
Antes de la destrucción de Jerusalén, los hombres contendían por la supremacía. Antes de la destrucción de Jerusalén, los hombres contendían por la supremacía. Se asesinaban a los emperadores. Se mataba también a los que se creía más cercanos al trono. Había guerras y rumores de guerras. Wow, es cierto, se mataban los emperadores y había guerras, rumores de guerras. Tremendo, tremendo lo que dice aquí el desierto de la gente, página 582. Ahora vamos a enfocarnos en las hambres y pestilencias que hubo antes de la destrucción de Jerusalén. En el libro de los Hechos 11:28, Agabo y la hambruna, ¿ok? Hambre y pestes, hambre y peste y pestilencias. En Hechos 11:28, Agabo, la gran hambruna, hambruna, que sí que había una hambre tremenda. Levantándose unos de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de César Claudio. Tremendo, ¿no? Claudio. Ahora, Josefo se refirió a ese periodo como la gran hambruna, las antigüedades de los judíos. Y menciona también otras hambrunas antes de la destrucción de Jerusalén. Libro de las antigüedades de los judíos, guerras de los judíos. Ahora bien, la hermana White confirma la existencia de hambres y pestilencias en el libro del En conflicto de los siglos, página 30, dice así: millares murieron a consecuencia de hambre y la pestilencia. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca. La pregunta del profeta: ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? Recibió respuesta el primer interior de los muros de la desgracia, su edad tal como la diera la Santa Escritura. Las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus mismos hijos. Estos les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. ¡Wow! Isaías 49:15, Lamentaciones 4:10, en la versión moderna bíblica. Conflicto de los siglos, página 30. Los hijos, quiere decir que esta gente se comía a sus propios hijos, se comían uno al otro, por la grande hambruna que hubo en esta de que Dios cómo castigó a Israel, ¿verdad? Por negar al Mesías. Todo esto es por negar a Jesús. No hubo protección, se estaba retirando la protección de ahí. Solamente el pueblo de Dios fue salvo de todo eso. Se vuelve a repetir, mis hermanos, se vuelve a repetir. No seas tú parte de personas que va a sufrir estas hambres que van a venir en este planeta Tierra. Hay que arrepentirse de los pecados, a entregarse a Cristo como único Salvador personal. Amén. Sigamos adelante. Lamentaciones 4:10. En la primera destrucción de Jerusalén, las madres se comieron a sus propios hijos. Eso ya lo mencionamos aquí en el libro del conflicto de los siglos. Las misericordias manos de las mujeres cuecen a sus mismos hijos. Estos les servirán de comida en el quebranto de las hijas de mi pueblo. Wow, todo en este tiempo de todo ese tiempo se comían a sus propios hijos cuando siempre ha habido hambre. Tremendo cómo pasa, ¿no? En el Deuteronomio 28, 5, 6 y 7, Moisés ya había predicho ese evento. Moisés había predicho este evento. Vamos a ver lo que dice aquí.
Deuteronomio 28, 56, 57. La tierra y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra de la pura delicadeza y la ternura mirara que vea con malos ojos al marido de su seno y a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimiría en tus ciudades. Te oprimirá en tus ciudades, que digan. Es la misma cosa, oprimiría, es la misma cosa. Pero aquí realmente es lo que Moisés predicho, se cumplió también al pie de la letra en aquellos tiempos. ¿Cuántas veces Jerusalén fue destruida por hambre y por destrucción, por apostasía? Muchas veces. Ahora bien, digamos, la sierva de Dios explica, la hermana White explicó lo que ocurrió en la segunda destrucción de Jerusalén. Tan ostros en el conflicto de los siglos, página 30 está. Tan ostros era el hambre que los hombres roían el cuero de sus cintos con sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Muchos salían durante la noche para recorrer las plantas silvestres que crecían fuera de los muros, a pesar de que muchos de ellos eran aprehendidos y muertos por crueles torturas, y a menudo que los lograban escapar eran despojados de aquellos que habían conseguido con riesgo de la vida. Conflicto de los siglos, página 30, quiere decir que se comían su propio cuero, cintos y chanclas. Las sandalias eran de puro cuero, lo hacían por el hambre, brother. Terrible. Terremotos y terremotos, vamos a ir a enfocarnos ahora a los terremotos y fenómenos sobrenaturales. Hay palabras que me cuestan pronunciar, traten de entenderme porque me cuesta pronunciar ciertas palabras. Terremotos y fenómenos sobrenaturales. Tácito, en sus famosos anales, afirma que hubo terremotos en Greta, Roma, Apanea y Frigia, Campania, Laodicea y Pompeya, inmediatamente antes de la destrucción de Jerusalén. ¿Okay? Tácito, Anales 2:47, 12:43 y 58, 14:27 y 15:22. Tácito, Anales. Ahora bien, puede ser un libro apócrifo. Tácito también describe una serie de terremotos durante el reinado de Claudio. Las casas fueron aplastadas por repetidos terremotos y al esparcirse, que diga, las casas fueron aplastadas por repetidos terremotos y a esparcirse el terror, los débiles fueron muertos, pisoteados por los que huían llenos de pánico. Tito, Anales 12:58. Tácito, Anales 12:58. Ahora bien, Seneca escribió que hubo terremotos en Asia, Acadia, Siria y Macedonia en las epístolas 91. ¿Ok? En Seneca. Ahora, el comentarista bíblico Heliódoto describe este periodo. Tal vez ningún periodo de la historia se ha visto tan impactado por estas convulsiones, terremotos,
como el que transcurrió entre la crucifixión y la destrucción de Jerusalén en el Ellicott Commentary, Volume 6, page 146. Okay. Durante la primera etapa de la guerra, los judíos con los romanos, durante la primera etapa de la guerra, los judíos con los romanos, Josefo explicó que irrumpió una tormenta prodigiosa de noche con suma violencia y vientos muy fuertes, con gran torrente de lluvia, con relámpagos y truenos continuos y grandes conmociones y rugidos de la tierra como se contempla en un terremoto. Fabio Josefo, La guerra de los judíos, 4, 4 y 5. Josefo podía leer las señales de los tiempos. Estas cosas indicaban en manifiesto que se acercaba algún tipo de destrucción sobre los hombres cuando el sistema del mundo cayó en este desorden. Y cualquiera podía suponer que estas maravillas perseguían grandes calamidades que estaban por venir, las guerras de los judíos. Ahora ya hemos explicado lo que eran los terremotos, fenómenos sobrenaturales antes de la destrucción de Jerusalén. Ahora vamos a ir al alboroto en la sociedad antes de la destrucción de Jerusalén, en el año 70. Marcos 13:8, o tumultos, alborotos, intranquilidad social. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. La palabra alborotos es la misma, notemos algo. La palabra alboroto es la misma que se usa para describir el desorden de aquellos que clamaban por la crucifixión de Jesús. Es digno de notar, antes de la destrucción de Jerusalén, hubo un aumento marcado de movimientos mesiánicos. Sí habían, en el desierto de Judea, que constantemente se causaban problemas a Roma. Claro que sí, es cierto, había movimientos en el desierto que constantemente causaban problemas a Roma. Josefo cuenta que durante el gobierno de Félix se levantó una sucesión de engañadores y impostores que fomentaban cambios revolucionarios bajo el pretexto de poseer inspiración divina. Qué tremendo, ¿verdad? Wow, tremendo. Josefo, divina, sí. La sierva del Señor en el conflicto de los siglos, página 27, describe la terrible condición interna de la sociedad judía, tanto en la familia, así dice la anotación de la hermana White, tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas, como en las clases superiores del pueblo, no reinaban más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y parientes se hacían traición unos a otros. Los padres mataban a los hijos y estos a sus padres. El conflicto de los signos, página 27. Tremendo. Satanás despertó a las más fieras y degradadas pasiones de sus almas. Los hombres ya no razonaban, completamente dominados por sus impulsos y su ira ciega. En su crueldad se volvieron satánicos, tanto en la familia como en la nación, las clases bajas como en las clases superiores del pueblo. No reinaban más que la sospecha de la envidia y el odio, el altercado de la rebelión, el asesinato. No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y los parientes se hacían
traición unos a otros. Los padres mataban a sus hijos y estos a sus padres. El conflicto de los hijos, página 27. ¿Se vuelve a cumplir esto en nuestros días? Claro que sí. Los entregarán los propios familiares a nosotros por ser fieles a Dios. Sí. ¿Los echarán la culpa por las tragedias que pasan en el planeta Tierra? Sí. Es tremendo. Sigamos leyendo. Sigamos estudiando. Estos sucesos eran tan solo indicios de cosas peores que estaban por ocurrir. Después de describir estos eventos, Jesús afirmó: mas aún no es el fin. Estos sucesos eran tan solo principio de dolores. La gran prueba vendría cuando el pueblo de Dios fuera culpado por todas las calamidades. Satanás causó todas estas cosas con el fin de echarle finalmente la culpa a los fieles. Eso es lo que acabo de explicar. Mira lo que dice aquí. Mira, aún no es el fin. Estos sucesos eran tan solo principio de dolores. La gran prueba vendría cuando el pueblo de Dios fuera culpado por todas estas calamidades. Satanás causó todas estas cosas con el fin de echarle finalmente la culpa a los fieles de Dios. El diablo hace sus travesuras, hace sus fechorías y Dios le permite, porque está escrito que habrá hambre, terremotos terribles en todas partes del mundo. Pero ¿a quién le van a echar la culpa? A los hijos de Dios. ¿Por qué? Ni vamos a estar aquí en estas ciudades cuando eso pase, pero nos va a echar la culpa y allá los van a ir a buscar a los montes y querernos matar por las calamidades que pasan en esta tierra. En vez de pedirle perdón a Dios, el hombre los va a ir a buscar a echar la culpa a nosotros. Cuando ellos son los culpables, los líderes de las naciones en todo el mundo tienen la culpa de sus pecados y por eso pasan estas destrucciones. Es una asolación que se aparta el Espíritu Santo de la tierra por sus abominaciones, se aparta de los líderes, se aparta de los gobiernos y luego vienen sus destrucciones y sus hambrunas y luego vienen y le echan la culpa al santo que quiere vivir piamente en las cosas de Dios, fielmente a Dios, o sea, consagrado a Dios, y quieren echar la culpa a uno por sus errores y pecados que cometen ellos, y luego nos quieren llevar a la miseria nosotros también, que se vayan al rollo. Que Dios los reprenda y que se arrepientan de sus pecados, porque ellos son los culpables. Nosotros tenemos que ser fieles a Dios. Queremos ser fieles a Dios en lo más que podamos. Sigamos adelante. Ok, sigamos con el tema. Entonces se culpa al pueblo de Dios. Ok, entonces se culpa al pueblo de Dios. Ahora estamos ahorita lo acabo de explicar, que toda la culpa iba a venir hacia nosotros los que somos fieles al Señor, que guardamos los 10 mandamientos, incluyendo su santo sábado. Anyways, entonces se culpa al pueblo de Dios. ¿Por qué digo santo sábado? Porque el movimiento que va a haber en el último tiempo son 2 grupos, nada más. No va a haber medios, no va a haber pentecostal ni bautistas, no, esos van a ser, sí, Dios les va a dar la chance de guardar su santa ley, su sábado, por amor a Él. Y si ellos ahorita, como hay mucha gente que dice, no, que el sábado está abolido, que si hay gente así, y no acepta, y no se arrepiente, y no acepta el sábado, ellos van a irse a la destrucción de Jerusalén moderna y van a pasar por estas hambrunas también, y las plagas les van a caer por no obedecer los mandamientos de Dios. Eso es lo que viene la destrucción a este planeta, la violación de los mandamientos de Dios. Primeramente, la destrucción de Jerusalén fue causada por negar al Mesías, y la destrucción del mundo por violar los 10 mandamientos de Dios, poniendo una ley dominical. Eso va a causar una asolación. ¿Ok?
una asolación asoladora. Anyways, sigamos. Entonces lo van a echar la culpa al pueblo de Dios, al remanente. ¿Ok? Pero estamos hablando ahorita en tiempos de antiguos. Estamos todavía analizando las señales antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. ¿Pero se vuelve a cumplir en esos tiempos? Sí. Ok. Anyways, en Mateo 24:9, el pueblo de Dios fue culpado por los que... me hice bola porque hay una piedra por ahí. Anyways, en Mateo 24:9 dice, el pueblo de Dios fue culpado por lo que ocurrió en los versículos 6 y el 8. El libro de los Hechos de los Apóstoles afirma que los judíos repetidas veces apelaron al gobierno romano para que castigara a los que predicaban el evangelio. Ahí está. Apelaron. Ok, ahora bien. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí estaban apelando a esta gente para perseguir a los que predicaban el evangelio. ¿Qué es lo que dice? Mira, el pueblo de Dios fue culpado por lo que ocurrió en versículos 6 y el 8. El libro de los Hechos de los Apóstoles afirma que los judíos repetidas veces apelaron al gobierno romano para los judíos repetidas veces apelaron al gobierno romano para que castigara a los que predicaban el evangelio. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones, de las gentes, por causa de mi nombre. Aquí se cumplen las escrituras, que por causa de Jesús van a ser perseguidos porque esta gente no cree en Jesús. No creen. Y no quiere, y porque no creen, no quieres que tú hables de Jesús. Amén. Son judíos que negaron a Jesús y odian a los que predican de Jesús. No hables de Jesús aquí. Es lo que hacían en aquel tiempo. Ahora todos creen en Jesús. Ahora todos creen en Jesús. Sí, Jesús murió por la cruz. ¡Aleluya! Todos creemos en Jesús ahora. Pero no creemos en las profecías. No creemos en los mandamientos de Dios o el Santo Sábado. Ahora no creen en Jesús, pero no creen en el gobierno de Jesús, en el carácter de Jesús. Creen en Jesús, pero ellos pisotean su carácter. Está todo al revés hoy. Antes era que ahora no lo van a perseguir por creer en Jesús, lo van a perseguir por hablar las verdades en sus caras. Por eso lo van a perseguir hoy en día. No de hablar de Jesús. Podemos hablar de Jesús ahora en todas partes. Podemos ir hasta enfrente de la iglesia católica, hablarle de Jesús a los católicos y ellos escucharían. ¿Ah? Porque también ellos creen en un Jesús. No del Jesús mío, ni del tuyo, ni del Jesús de nuestra iglesia. Pero creen en un Jesús. Pero como ellos piensan que estábamos creyendo en el mismo Jesús, ellos van a escuchar. Y por eso hay muchos que pueden llegar a salir de allí y entregarse al verdadero Jesús. Pero no es hablando de Jesús que lo va a causar la persecución, sino que a la obediencia a los mandamientos de Jesús va a causar la persecución. Tremendo, ¿verdad? Como es el pancake que se da vuelta. Tremendo. Anyway, sigamos. Pero siempre Jesús dice que lo van a perseguir por su nombre. ¿Por qué? Porque todos vamos a creer en Jesús, pero lo van a perseguir porque vamos a ser obedientes a Jesús. Ellos creen en Jesús, podemos hablar de Jesús, pero no quieren ser liberales y no obedecerle a Jesús. Sí vamos a ser seguidos por causa del nombre de Jesús, porque amamos a Jesús, por eso vamos a ser perseguidos por el nombre de Jesús, pero por obediencia a sus mandamientos. Esa es la mera clave, ¿verdad? Pero sí, seremos aborrecidos por causa del nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús amamos sus mandamientos y lo amamos a Él y obedecemos sus mandamientos. Por amor a Jesús vamos a ser perseguidos. En el libro de Hechos 5:41, Pedro y Juan fueron azotados por predicar el nombre de Jesús. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrente por causa del nombre.
En Hechos 8.1 hubo una gran persecución en Jerusalén por causa del nombre de Jesús. ¿Ok? Todo eso pasó antes de la destrucción de Jerusalén. Esas son las señales de lo que hubo antes de su destrucción. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea, en Samaria, y salvo los apóstoles. Ahora en Hechos 7 de 59, Esteban fue muerto por causa del nombre de Jesús. Esto pasó antes de la destrucción de Jerusalén. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Todo esto pasó antes de la destrucción de Jerusalén. En Hechos 9:35, en Hechos 9, 3 al 5, en el libro de los Hechos, capítulo 9, de 3 al 5, al perseguir a los fieles de Dios, Saulo de Tarso estaba persiguiendo a Jesús. Tremendo. Apenas estaba viendo una miniserie de todo esto, de lo que estamos leyendo. Qué cosas. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en la tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Voy a repetir este versículo, me gusta a mí, porque es cuando Pablo era un judío romano celoso, que protegía el templo de Jehová, templo de Jehová es y estos están causando problemas, y perseguían a los cristianos y los mataban, los metía presos. Pero ¿sabes qué? Mas yendo por el camino, aconteció al llegar cerca de Damasco, repentinamente rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en la tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahí donde Jesús agarró a Saulo para usarlo para su ministerio. Ahora bien, en Juan 16, 1 y 2, os matarán en el nombre de Dios. Te digo que van a ser cristianos, gente creyente en Jesús en el tiempo del fin. Pero sigamos. Os matarán en el nombre de Dios, dice aquí. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Escribió Tácito en sus anales. ¿Ok? Escribió Tácito en sus anales. Lo primero que nacía Nerón era arrastrar a todos los que se declaraban cristianos. Luego, basándose en la información que ellos les suministraban, condenaban a un gran número de otros. Tácito, Anales 15. Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo, Santiago fue muerto con la espada, y Pablo fue decapitado. Y Caifás había dicho que era necesario que Cristo muriera para salvar la nación, y ahora los judíos usaban el mismo argumento contra los seguidores de Jesús, compareciendo a los seguidores de Jesús. Aquí vamos a tener un pausa. Todos estos apóstoles murieron a causa del nombre del Mesías. Persecuciones y hambrunas y todo pasó
en el tiempo antes de la destrucción de Jerusalén. Vamos a seguir y vamos a parar y por ahorita. Vamos a solamente a explicar lo de compareciendo ante gobernantes y reyes, que este es lo último de este parte 1, y después vamos a proseguir con la parte 2 en el siguiente video. ¿Ok? Ahora bien, compareciendo ante gobernantes y reyes. Marcos 13:9. Los apóstoles dieron testimonio ante gobernantes y reyes. ¿Ok? Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernadores de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Quiere decir que iban a llevar presos a los fieles y iban a supuestamente testificar de su fe delante de los magistrados. Anyways, Hechos 24, 25, 25, Hechos 24, 24, 25, Pablo ante Félix. Algunos días después, viniendo Félix con la Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al desatar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahora bien, ya cuando Felipe te estaba testificando de Jesús, de ahí ya el otro pues lo vio: vete para allá, ya no quiso escuchar las verdades, ¿verdad? Anyways, Pablo 26, Hechos 26, 1 al 3. Pablo ante el rey de Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por la cual te ruego que me oigas con paciencia. Elena de White afirma en Hechos de los Apóstoles, página 368, 307, 3, 392 al 396. Elena de White afirma que el apóstol Pablo también testificó 2 veces ante Nerón en el libro de los Hechos. ¿Ok? Los apóstoles. Ahora bien, ayudados, entonces, en el libro en la página, el libro de los apóstoles. Ahora bien, ya concluimos con la primera parte de este video. Entonces, la segunda parte de este video vamos a seguir hablando sobre de todas las señales antes de la destrucción de Jerusalén. Ya hemos concluido toda la mitad de la serie de este día, de la lección 3, y luego vamos a seguir la segunda parte muy pronto. No te lo pierdas, ¿verdad? Ya sabemos las señales que van a estar ocurriendo, ¿verdad? Pero a la siguiente, en el tema número 2 de la lección 3, que es la parte 3 de este video, vamos a estar analizando ayudados por el Espíritu Santo y persecuciones y abandonos por amigos y familiares, que va a ser lo siguiente, y etcétera, hasta llegar al fin de esta lección. No te lo pierdas, Dios te bendiga. Voy a orar por ti, y si quieres aceptar a Cristo, acepta a Cristo como tu verdadero Salvador personal. En este momento te voy a hacer llamado. ¿Por qué? Quieres ser parte de este movimiento del pueblo de Dios, de salir de las grandes ciudades y apartarte para que no seas destruido como Jerusalén fue destruido, que ningún cristiano pereció. Entonces tú tienes que aceptar a Cristo como Salvador personal, tratar la manera de ser fiel a Dios, de permitir que el Espíritu Santo te induzca a este camino y te moldee tu carácter.
Tú solo no vas a poder. Yo sé que cuesta, pero el Espíritu Santo, si lo permites, tú, el Espíritu Santo, Él te puede cambiar. Y tienes fe en Dios, por medio del Espíritu Santo, Él puede cambiar tu vida, quitar todas tus malas mañas que tengas, enfermedades y todo eso. Vamos a, si quieres aceptar a Cristo, ora esta oración ahorita. Padre que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Cristo Santo, sé que moriste por mí en la cruz. Y yo, Señor, quiero ser una persona diferente. Quiero que tu Santo Espíritu me limpie, me purifique mi mente y mi corazón. Señor, y yo te acepto como único Salvador personal, porque tú moriste en esa cruz del Calvario. Tu sangre me ha limpiado, me ha purificado, y te acepto. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Si ya oraste esa oración de salvación, entonces ya estás salvo, pero puedes llegar a perder esa salvación si realmente confesaste y aceptaste a Cristo y no lo dijiste de corazón. Tiene que ser de corazón. Ahora búscate una iglesia del Evangelio Eterno, que puedes llamar al número de teléfono. No lo tengo a la mano. Parece que el número de teléfono de la oficina es 323-256-3600. Me imagino yo que es de la oficina del Evangelio Eterno, me imagino yo. Este, yo te doy este número para que hables al Evangelio Eterno y busques una iglesia cercana en tus áreas, ¿verdad? También hay iglesias de la conferencia, de la iglesia adventista del séptimo día, pero hay muchas iglesias que no están, que están muy frías, y entonces yo recomiendo que busquen una iglesia que estén practicando estas doctrinas y está enseñando estas doctrinas peculiares que nosotros enseñamos. Es que enseñan sobre los mandamientos de Dios, el Santo Sábado, el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, todas esas doctrinas peculiares que nosotros tenemos tienen que ser enseñadas donde tú te congregas. Si no son enseñadas, tú sabes que el diablo está atacando nuestra iglesia, está infiltrado el diablo dentro, está causando mucho problema de división, porque es el pueblo remanente que tiene este mensaje que va a despertar a un mundo entero, a llevarlo al arrepentimiento usado por el Espíritu Santo. Y Dios está tratando de desunir a su iglesia, de quebrantarla en pedacitos a su iglesia. Por eso Dios ha permitido ministerios de sostén propio o ministerios que tienen el mismo mensaje de enseñarle a la gente, pero también nos enseñan a la Biblia, el espíritu de profecía. La Biblia nos enseña a amar a nuestros hermanos. No importa si son de la conferencia o si son de ministerio de sostén propio, debemos de amarlos porque son nuestros hermanos y tenemos que orar por ellos y orar por el mundo. Tenemos que comenzar a unirnos en vez de desunirnos, porque el diablo está tratando de desunir a su iglesia, ¿verdad? Gracias, vamos a orar y terminar. Gracias, Padre, por este día, Señor. Pon tu mano, tu espíritu en nosotros, guíanos siempre de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. No te pierdas la segunda parte de la lección 3.